Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de una autora estadounidense quien fue galardonada con el Premio Nobel en 1993 y quien de hecho ya he reseñado su novela Beloved, que para mí es la favorita, pero bueno, ahora les voy a contar de una novela anterior que se llama La canción de Salomón, y esta escritora es Toni Morrison. Como les dije, pues ella es muy recordada en Estados Unidos, murió recientemente, bueno, y en el mundo literario en general, porque es la primera mujer afroamericana en ganar un premio Nobel de literatura en el 93, como les decía. Pero bueno, esta novela es su tercera novela y es de 1977, o sea que la publicó bastante tiempo antes de ganar el premio, y creo que es la primera que le empieza a dar reconocimiento y que los ojos se posen sobre ella, ¿no? La anterior fue Zula, y que también es una novela de la que podemos hablar más adelante en este canal, pero La canción de Salomón creo que es la que la pone en el escenario de la literatura internacional. Ahora, ¿de qué va esta novela? Bueno, pues La canción de Salomón cuenta la historia de Milkman, esto quiere decir en español lechero, que es un personaje que viene de una familia de clase media, más o menos acomodada en Michigan en los años 30, pero que obviamente pues tendrá un origen en el sur de Estados Unidos, un origen sureño y de esclavitud, como a la mayoría de las familias afroamericanas en este país. Entonces, bueno, él llega al mundo en un nacimiento bastante abrupto. Su madre tiene un parto bastante peculiar, y de ahí lo sobreprotege, se obsesiona con él, y entonces por eso le da pecho durante muchísimo tiempo. Descubren esto y por eso lo apodan Milkman lechero. Y él es nuestro personaje principal. Ahora, como les decía, pues él pertenece a una clase media privilegiada, entonces pues tiene una buena vida, y la verdad es que se vuelve bastante disruptivo, se mete en muchos problemas, no es muy estudioso y trabajador, que digamos. Y bueno, la primera parte de la novela pues nos va contando toda esta parte de la vida, de la biografía de Milkman, ¿no? Entonces, nosotros ya como lectores estamos muy involucrados en lo que es su familia nuclear, su familia cercana, cómo es la relación con su padre, la relación con su madre, que como les decía, lo sobreprotege. Y pues pareciera que la autora, que Toni Morrison, nos va a llevar en esta historia de Milkman y en esta reflexión, ¿no? Y de repente, digamos, bastante avanzada la novela, como a la mitad, encontramos a unos personajes que, bueno, van a cambiar la historia de la novela en sí, y por supuesto la historia de nuestro personaje principal, que es Milkman. Y este personaje del que les quiero hablar primero se llama Pilot, o sea, Pilate. Es su tía, es la hermana de su padre, y entonces cuando se encuentra con ella, pues empieza a reflexionar, Milkman empieza a reflexionar que no conoce mucho de la historia de su familia, y que quisiera saber cuál es la vida anterior, o la historia anterior de su familia antes de que él naciera. Además, esta relación se vuelve bastante estrecha con la tía, con Pilot, y ella le platica que su padre y ella, bueno, o su hermano, el papá de Milkman, y ella enterraron un tesoro en una cueva en Virginia, ¿no? Entonces, esto se vuelve como una búsqueda para Milkman, que es algo muy bonito, ¿no? Porque la novela finalmente, ahorita les explico un poquito más, pero finalmente es eso, ¿no? Es la búsqueda de la identidad, es la búsqueda de la historia familiar, y empieza realmente con este objeto, este tesoro que le platica la tía Pilot, que estaba enterrado en la cueva en Virginia. Entonces él quiere ir a encontrarlo. Así, pues empiezan a transcurrir muchas aventuras. Esto no quiere decir que sean los únicos personajes en la novela, por supuesto, ¿no? Como siempre con Toni Morrison hay muchos personajes en sus novelas, cosa que veremos ya muy bien construido y retratado en Beloved, que digamos que es la novela que ya la consagra como una gran escritora, que es posterior a esta. Y bueno, hay muchas historias paralelas, alternas, que van transcurriendo mientras nos va contando la historia de Milkman y este tesoro que quiere encontrar, del que le platicó su tía Pilot. Por supuesto, él tiene un amigo, un secuaz, que es su amigo Guitar, así es el apodo, Guitarra, y bueno, pues él, cuando le cuenta la historia de este tesoro que está enterrado y de que quiere buscar, pues decide acompañarlo y vivir esta aventura con él. Hay un gran chasco y un fracaso, porque bueno, hablan de una bolsa que está en la casa de la tía Pilot donde hay un tesoro,
y realmente pues esto no es el tesoro que estaban buscando. Y así, bueno, no quiero arruinar la historia ni decirles mucho de qué pasa al final, pero es esta búsqueda del lugar donde habían enterrado el tesoro. Realmente en esta búsqueda, pues obviamente Milkman se va a dar cuenta de que la vida es dura, que la gente pues te traiciona, que la historia familiar antes de que él naciera y antes de que llegaran al norte de Estados Unidos, a Michigan, pues fue mucho más dura y mucho más sangrienta, obviamente pobre, ¿no? Viniendo de la época de la esclavitud en Estados Unidos. Y creo que eso es lo que hace muy bien Toni Morrison en todas sus novelas y lo hace dándole voz a estas personas o a estos personajes que están buscando su identidad, ¿no? Por ejemplo, Milkman y esta novela, la canción de Salomón, pues ofrece la posibilidad a todas estas personas y a todos estos personajes de encontrar lo que pasó con sus ancestros, cuál es la historia familiar. Obviamente, pues, bueno, incluido desde el título, ¿no? La canción de Salomón, pues tiene muchas referencias bíblicas, muchas referencias religiosas, cosa que es común en la literatura de Toni Morrison, también lo va a hacer mucho en Beloved, que también el título viene de una referencia bíblica, y precisamente la canción de Salomón es lo que detona esta búsqueda del recuerdo y esta historia ancestral en Milkman, porque escucha a alguien cantar esta canción y entonces es cuando recuerda que su tía Pilot la cantaba también y se da cuenta que pues es una canción familiar, que en realidad es una canción que esta canción que están cantando describe o cuenta la historia de su familia, ¿no? Entonces, es muy bonita la relación que existe en la novela entre toda esta connotación y referencia bíblica y religiosa a lo que es la historia de la familia en específico. También, como va a repetir Toni Morrison en Beloved, el final es un poco abierto, o sea, existen varias posibilidades para el personaje. El final, pues obviamente tiene que llevar al encuentro de este tesoro, cualquier cosa que esto haya sido, que el personaje ha buscado en el transcurso de toda la anécdota, de toda la historia, y bueno, ofrece varias posibilidades. Como siempre, Toni Morrison tiene una gran forma de narrar en el sentido que el tono que establece en la lectura y el tono que establece de la relación que existe entre el lector y el personaje es con mucha sabiduría, ¿no? Mucha empatía sobre estas personas que estaban construyendo sus identidades en el presente de Estados Unidos, en ese presente de Estados Unidos, pero también en lo que había ocurrido con sus familias durante la guerra civil y a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces habla con mucha sabiduría de todo esto porque, bueno, pues obviamente ella perteneció a estas familias que tuvieron que reconstruirse en el norte de Estados Unidos después de la guerra civil. Entonces, creo que esta novela, bueno, es larga, al igual que la mayoría de las posteriores de Toni Morrison, pero creo que ya nos dice muy claramente cuál va a ser el estilo de contar historias de Toni Morrison, que es ¿no? Les digo, este tono que habla con mucha sabiduría y esta búsqueda de identidad de los personajes, pero también entrañables, ¿no? Se vuelven personajes que son inolvidables. Este Milkman, pues es un personaje que ya se ha quedado como referente en la literatura contemporánea de los Estados Unidos y bueno, es una novela con un final abierto que pienso que muchas de las grandes novelas, si no es que todas las grandes novelas, tienen este tipo de finales donde el lector tiene que reflexionar porque se dejan abiertas posibilidades y puertas para la historia de estos personajes. Entonces, bueno, ojalá se animen a leer La canción de Salomón, aunque es un libro que se publicó hace bastante tiempo, creo que tiene todavía bastante vigencia y nos ayuda a entender mucho lo que es la cultura afroamericana en Estados Unidos. Ojalá le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.